Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Yo estoy bien, gracias por preguntar. ¿Listos para empezar esta clase? Clase de datos agrupados en intervalos y medidas de tendencia. O sea, la primera parte de estadística y un poquito de probabilidades. A las personas que se les queda pegado o están un poco complicadas con la imagen o el audio, traten de refrescar, bueno, pensé en inglés, de actualizar la página y después me cuentan si les resulta o no. Les recuerdo que estamos en alta definición. De aquí veo que la cámara tiene un 4K, así que supongo que eso es importante. Ya, basta de bla 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 y nos ponemos a hacer la clase. Ya, empecemos. Ya, primero hay que entender, para entender la estadística y después la probabilidad, aunque, bueno, así era el programa, yo lo vería mejor al revés, pero no importa. Para entender la estadística hay que tener conceptos básicos muy claros. Por ejemplo, el de población. Eh, población hay dos tipos de poblaciones, ¿ya? Población finita es cuando el número de elementos es contable o pequeño. Por ejemplo, los alumnos o las personas que están viendo esta clase. Chuta, a ver. Que ahora son 36. Hay 36 personas en el chat, es un número finito, contable, ¿ya? Y población infinita, ¿ya? Esto es un poco más difícil de entender porque infinito nunca es un número, es un concepto, pero digamos que es algo tan grande que no voy a poner a contar, ¿ya? Cuando el número de elementos es infinito o demasiado grande. Por ejemplo, los granos de arena en la playa, es verdad, son finitos, no son infinitos, están infinitamente lejos de ser infinitos. Pero aún así es un número tan grande, por ejemplo, para compararlo con números chicos, que podemos decir que es infinito, ¿no? O gotas de agua en el mar, o cosas así, me puse medio poeta. Ahora, después de entender qué es una población finita o infinita, entendamos qué es una muestra. ¿Quién, quién del chat me puede decir qué es una muestra en términos estadísticos? Por ahí preguntan, ¿las estrellas también son infinitas o finitas? Es una pregunta muy entretenida. De hecho, hasta Newton se pensaba que las estrellas eran infinitas, o sea que el universo era infinito, pero después se llegó a una paradoja, que no me acuerdo del nombre de la paradoja, pero se descubrió que no puede ser infinito porque si no todo el día y toda la noche recibiríamos una cantidad de radiación muy muy grande de las estrellas, ¿ya? Por lo tanto, el universo se supone, o sea, está como se supone que no puede ser infinito. Pero aún así la cantidad de estrellas es tan grande que para términos estadísticos se puede decir que sí es infinita. Preguntan, ¿y el censo sería finito o infinito? Depende. Depende de lo que queremos hacer. El censo lo que hace es contar personas. No es lo mismo decir que hay 17 millones de personas que, que 1.000 millones de personas, ¿no? Siempre depende con qué lo estamos comparando, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que la plata que tiene, no sé, algún millonario, Bill Gates o Farkas, es infinita. Pero Farkas tiene esto y Bill Gates tiene esto, ¿no?
Ahí depende. O sea, para números ya demasiado grandes podemos decir que infinito, pero aunque parezcan números grandes, hay que tener claro cuál es la proporción que vamos a ocupar, ¿no? La muestra, dicen, es una parte de la población, es la cantidad de población a estudiar, ¿no? Y por ahí dicen que son más de las 19. Sí, son más de las 19 y estamos en clase. Quizás le falta actualizar la página. A ver. A los que tienen problemas viendo la clase, por favor que actualicen, ¿no? Ya, entonces muestra es un extracto de la población. O sea, tengo toda la población y digo, me voy a fijar en esto, ¿no? Y la idea es que sea representativa de esta. Por ejemplo, si quiero saber cuánta gente en Chile, por ejemplo, sabe ordeñar vacas, y me fijo solamente en una comuna en Santiago, donde la mayoría de la gente solamente vivió dentro de Santiago y nunca quizás ha visto una vaca viva, no va a ser una muestra representativa de la población que estoy estudiando, ¿ya? La idea es que sea representativa. Ya, y para generar una muestra podemos tener distintos muestreos, o sea que es la forma de generar muestras. Está el muestreo aleatorio simple, que todos los elementos tienen igual oportunidad de aparecer. ¿Ya? O sea, tengo la típica pregunta, que tengo una bolsa que no puedo mirar para adentro y que sé que hay tantas pelotas azules, tantas pelotas rojas, tantas pelotas verdes, y me preguntan cuál es la probabilidad de sacar. ¿Ya? O ya que una vez que saqué todas y veo cómo se distribuye, me preguntan cuál es la moda, cuál es la mediana, etc. ¿Ya? Y el muestreo aleatorio sistemático, para generar la muestra de esta forma, se elige un elemento al azar y a continuación, de forma constante, o sea, intervalos constantes, puede ser de tiempo, por ejemplo, se eligen todos los demás hasta completar la muestra. Por ejemplo, quiero una muestra de 5, el primero lo elijo al azar y el segundo lo elijo de forma continua. La tercera forma de muestreo que vamos a mencionar, hay más, pero no las vamos a mencionar porque no se preguntan, o es muy, muy raro que las pregunten. Y es el muestreo por conglomerado. Se utiliza cuando la población se encuentra dividida en grupos en que contienen toda la variabilidad de la población. Es decir, la representan fielmente en la muestra, ¿no? Ahí hay como que no supe escribir esta última línea. Ojalá se entienda. ¿Cuál es la idea del muestreo por conglomeración? ¿Ya? Esto es parecido a, no sé si han visto como los datos estadísticos de, ya, supongamos que el mundo tiene 100 personas. ¿Ya? De esas 30 vivirían en Asia o más, cerca de 60 vivirían en Asia, tantas vivirían en Europa, tantas vivirían en América del Norte, y otras personas tendrían, pero sí, es como decir que de todo el mundo son 100 personas y después ver cómo se componen, ¿no? Ya, entonces ahora que tenemos la población y sabemos generar muestras, ahora tenemos que ver cómo son las variables, ¿no? Existen variables cuantitativas y cualitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? De cuánto. Son las que se expresan a través de números. Por ejemplo, la cantidad de libros en una biblioteca, la cantidad de algo, ¿no? Pregúntense si, para saber si es cualitativa o cuantitativa, pregúntense si la cantidad de algo se puede responder con un número o no tiene sentido esa pregunta, ¿ya? Estas variables pueden ser discretas o continuas. ¿Qué significa que sean discretas? Discretas pueden ser cuando tengo notas que yo no puedo sacar la nota
no puedo, digamos que solamente puedo tener notas 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y así hasta el 7. ¿Ya? O ahí dicen números enteros en el chat. Está bien. Esas variables serían discretas porque no son, porque encuentro un punto entre medio de ambas variables que es un número real, pero que no es ninguna de las dos variables. ¿Ya? Y el hecho de que sean continuas, ahí están todos los reales. Siempre entre 1 y 2 va a haber infinita posibilidad de que la variable tome uno de esos valores. ¿Ya? Ojalá se entienda la diferencia entre discreta y continua. Discreta es como dar pasos. ¿Ya? Y continua es como avanzar arrastrándose, como que toma todos los valores entre medio. ¿Ya? En más que fracciones, los números irracionales también están en los continuos. Por ejemplo, bueno, es que esto ya tiene que ver con números racionales e irracionales. Pero todos los números reales son continuos. Claro, por ahí dicen los pisos de un edificio. ¿Qué serían los pisos de un edificio? Los pisos de un edificio serían variables discretas o continuas. Si junto todos los edificios de todo, digamos, Santiago, y veo la cantidad de pisos, ¿esos serían discretas o continuas? Discretas, porque no existe un edificio que tenga 5,3287 pisos. A menos que algo haya pasado en el terremoto, pero no tiene sentido. ¿No? Y entonces las variables cualitativas son las que no se pueden expresar a través de números. Por ejemplo, si veo los inmigrantes de Chile, ¿de dónde son la mayor cantidad de inmigrantes? No puedo responder 6. No, pues. No, pues si no son números, no es un cuánto. ¿Ya? Es un ¿de dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Aquí las típicas cuestiones de colores o cosas así, que esas que no se pueden representar por un número. ¿No? O le dicen de cualidad, de características, no de números. ¿No? Están hablando cosas como de dónde estudio, de cómo se financia la página. Focus, focus, focus. Quiero su atención acá. ¿Ya? Después, para todo el resto existe Internet y Mastercard. ¿Ok? No estoy autorizado a decir esa palabra. Ya, filo. Ya, entonces, hay otra cosa que hay que definir, que bueno, en verdad, yo creo que todos lo sabemos lo que es una tabla. Estas tablas para cortar las verduras, las frutas, no, mentira, no. Las tablas son, en la estadística, se usan para ordenar los datos y entregar toda o mucha información. Entregan el rango, que es la diferencia entre el primer y el último dato. Por ejemplo, si digo, a ver, ¿qué estatura tienen las personas que están viendo esta página? ¿Ya? Por ejemplo, si enumero las estaturas de las personas que están en esta página. Quizás algunas personas midan 1,50 m, 1,60 m, otras personas midan 1,80 m, 1,90 m, 2,10 m, pero les aseguro que nadie de ustedes mide menos de 50 centímetros y nadie de ustedes mide más de 2,30 m. ¿No? Entonces, el rango sería entre el número más chico y el número más grande. ¿Ya? Bueno, ahí todos pusieron su edad. Si alguien quiere hacer un muestreo estadístico de las edades de las personas y ver si es un muestreo por conglomeración o por otra cosa, bueno, adelante. Pero era para un ejemplo nomás. ¿Ya? Ese es el rango. El rango es el menor, el mayor menos el menor. ¿Ya? Y la amplitud, bueno, hay varias formas de definir la amplitud y creo que hay muchas formas muy difíciles de decir la amplitud. La amplitud sería, si tengo todo ese rango los voy a dividir en partes iguales.
¿ya? Por ejemplo, de 1,60 m a 1,65 m, de 1,65 m a 1,70 m, de 1,70 m a 1,75 m. Y así hasta llegar a los 2,10 m. ¿Ya? Y después de eso, como dije, de 1,60 m a 1,65 m, ese es un intervalo. La amplitud representa el rango del intervalo, por decirlo así. O sea, la amplitud en este caso sería 5. ¿No? Me preguntan cuánto mido, yo mido 1,23 m. ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia entre rango y amplitud en una tabla? Ya. No, mido como el promedio. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver las frecuencias. Esto en verdad es mejor visualizarlo con una tabla, pero no me alcanzó el tiempo para hacer la tabla, pero tratemos de ocupar la imaginación. A ver, parece que quedaron dudas con el rango. Perdón, me quedé callado porque estaba leyendo el chat. Me dicen, profe, entre 1,60 m y 1,65 m el rango es 5. Depende. Toda tu población, toda la muestra que quieres estudiar está entre 1,60 m y 1,65 m, entonces el rango sí es 5. Pero si toda la población está entre 1,60 m y digamos 2 metros, y un intervalo es de 1,60 m a 1,65 m, entonces la amplitud es 5. ¿Se entiende la diferencia entre rango y amplitud? Rango es total. Amplitud es qué tan largo es el intervalo. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. Perfecto. Por ahí dicen, la amplitud es 5 y el rango es la diferencia entre el más chico y el más grande en todo. Sí, exacto en ese ejemplo. En ese ejemplo es 5. Ya, entonces ahora, de vuelta a frecuencias. Ya, estamos en frecuencias, vamos a ver qué es la frecuencia absoluta. Y es la cantidad de veces que aparece un dato en la muestra. Si yo digo, a ver, tengo 4 números, y digo que los números son 1, 3, 3 y 10. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de 1? Aparece una vez y son 4 datos, entonces es un cuarto. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de? Dije 1, 4, 4 y 10, algo así. Ya, digamos que dije 1, 4, 4 y 10. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 4 en esa cosa, en esa tabla? Dije 1, 3, 3 y 10. Ya, 1, 3, 3 y 10. Ahí el 3 tiene 2 sobre 4. ¿Ya? Es la cantidad de veces que aparece un dato en la muestra. O sea, aquí me faltó dividirlo como... no, esa es la frecuencia relativa, creo. Sí, o sea, es la cantidad de veces que aparece un dato. Ya, y aquí haya mezclado. La frecuencia absoluta es cuántas veces aparece. Ustedes dijeron 2, bien perfecto. No es 2 dividido 4, porque 2 dividido 4 es la frecuencia relativa. O sea, es cuántas veces aparezco yo versus cuántas veces apareces tú. ¿Ya? Y ahí n es el total de valores. O sea, el total de datos. Por ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia relativa? Dije 1, 3, 3 y 10. ¿Cuál sería la frecuencia relativa de 10? ¿No? ¿Cuál sería la frecuencia relativa de 10 si dije que los números son 1, 3, 3 y 10? Un cuarto. ¿Cierto? La relativa es razón entre frecuencia absoluta y n. Siempre que lean en una palabra razón, o sea, en una cuestión razón, es una división. Cociente, razón, división, etcétera, etcétera. Por ahí dicen 25%, sí, también está bien, aunque eso se llama como frecuencia relativa
porcentual, que es lo mismo, ¿no? Y aquí está la frecuencia acumulada, que puede ser relativa o absoluta. ¿Ya? Ya no voy a explicar la relativa y la absoluta de nuevo, porque ya sabemos qué es la relativa y qué es la absoluta. Ya sabemos que una es dividido en el total y una es cuántas veces. Y la frecuencia acumulada, imagínense esto. Tengo una tabla con muchos valores y al lado las veces que aparece cada uno, ¿ya? Y en una fila, ya tengo los números, o sea, aquí en números, cuántas veces aparece y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sería cuántas veces aparece hasta acá, o sea, cuántas veces sumando aparecen los números hasta acá, ¿no? Por eso se suman las frecuencias relativas y absolutas anteriores. ¿Se entiende, no? O sea, por ejemplo, si, mismo ejemplo, 1, 3, 3 y 10. Ya, la frecuencia relativa de 1 es un cuarto. ¿Ya? Después paso al siguiente número. La frecuencia relativa de 3 es... Ah, perdón. Y la frecuencia acumulada de 1 también es un cuarto, ¿no? Y la frecuencia acumulada de 3, porque el 3 aparece 2 veces, más el 1 que aparece una vez, va a ser 3 sobre 4. ¿Ya? Y la frecuencia relativa acumulada del 10 va a ser la frecuencia relativa del 1 más la del 3, o sea, la del 1 más la del 3, que aparece 2 veces. O sea, va a ser 4 sobre 4. Ya. Entonces, ahora vamos a ver la frecuencia relativa porcentual y puede ser acumulada o absoluta, ¿ya? Eso ya, acumulada, absoluta, relativa y, bueno, esos tres términos ya los conocemos. Entonces no los voy a explicar de nuevo acá. Pero ¿cuál es la idea de que sea porcentual? Esto es equivalente a escribir la frecuencia relativa normal o frecuencia relativa acumulada en porcentaje. ¿Quieren que escriba el ejemplo en una tabla? A ver. Veamos si se puede. Va, en verdad no sé para qué hice eso. Bueno. Ya ver. Dibujemos esto en una tabla. No, pero está detrás mío. Ahí sí. Ya bueno, me faltó una línea yo creo, así que digamos que esto está ordenado, ¿no? Ya, digamos que esto es una tabla bonita, hecha por mí, ¿ya? Ya, este es el número. Ya, digamos que la muestra es, lo voy a escribir acá arriba, lo voy a cambiar un poco. 1, 2, 3, 5, 5, 5. 1, 2, 3. Ya. Mejor lo escribo así. 1, 2, 2, 3, 5, 5. ¿No? Entonces, primero, ¿cuánto es el n?
Lo voy a escribir acá arriba. O sea, ya, aquí voy a escribir primero el número. El 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Ya? El n vale 6. Lo voy a escribir por acá arriba. ¿Ya? O n igual 6. Ya, entonces, ¿qué escribimos acá? La frecuencia relativa. La frecuencia acumulada. ¿Y cuál otras dos? Elijan ustedes. La frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada absoluta. Ya la voy a poner. Acumulada absoluta. Y acá, ya la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Entonces, díctenme. El 1, ¿cuántas veces aparece? Aparece 1 de 6, ¿cierto? El 2 aparece 2 de 6. ¿Ya? El 3 aparece 1 de 6. Y el 5 aparece también 2 de 6. ¿Sí? Ya, la frecuencia acumulada. Ya, este aparece una vez, esta aparece 2, esta aparece una vez, esta aparece 2. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si lo hicimos bien? Tenemos que sumar. Aquí abajo tiene que sumar. N igual 2 más 1 más 2 más 1, 6. Si este N es igual al N acá, quiere decir que probablemente lo hicimos bien. ¿Ah? Ya, la frecuencia acumulada absoluta. Ya, el 1, ¿cuántas veces aparece? 1 más todas las veces anteriores. No hay ninguna vez anterior, entonces vale 1. ¿Ya? El 2, ¿cuántas veces aparece? Aparece 2 veces, pero 2 más 1 es 3. ¿No? Ese se sumó con este y dio el de acá. Y ahora el 1 se suma con las anteriores. Se suma con este y se anota acá. 4. ¿Ya? El 2 se suma con este y se anota acá. 6. Y ojo, este también tiene que ser igual a ese. ¿Por qué está mal la acumulada? Ah, sí, es que di vuelta la absoluta con la acumulada. Pucha. Sí, sí, sí. Sí, me equivoqué acá arriba. O sea, me confundí de nombre. Uy, perdón, qué vergüenza. Iba a hacer un ejemplo para que entendieran mejor. Bueno, al final siempre termino haciendo de cómo no se hacen las cosas. Este es otro ejemplo más de cómo no se hacen las cosas, niños. Ya, esta es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Me castigo. Ya, perdón. Había mezclado absoluta con acumulada. Era para ver si estaban atentos y para que no no me perdieran. La absoluta es cuántas veces aparece en total, sin dividirlo por nada. ¿Ya? La, la absoluta acumulada es ir sumando. ¿Quieren que haga de nuevo la absoluta? Miren, para sacarle la absoluta es más fácil todavía. Ese 1 de acá es porque es un sexto. Ese 2 de acá es porque es 2 sextos. Ese 1 de acá es porque es un sexto. Y ese 2 de acá es porque es 2 sextos. ¿No? La acumulada, la absoluta, o sea, la absoluta dice cuántas veces apareció. Nada más. Aquí, ¿cuántas veces aparece el 1? Una vez. El 2, 2 veces. El 3, una vez. El 5, 2 veces.
¿Ya? Ahora, si somos vivos, pensemos en eso. Ahí hay un 2, ahí hay un 2. Ahí hay un 1, ahí hay un 1. Ahí hay un 2, ahí hay un 2. Y aquí hay un 1, y aquí hay un 1. ¿Ya? Ya, ¿y se entendió cómo sacar la absoluta acumulada? La acumulada absoluta o absoluta acumulada. Bueno, como sea, nunca supe muy bien el orden de estas cosas. Sé cómo. Ya, entonces el 1, después el 2 se suma con el 1 y se pone acá. El de acá se suma con el de arriba y se pone acá. Este se pone con el de arriba y se pone acá, etc. Y este de acá tiene que ser siempre igual a la cantidad de n, al total de datos. ¿Ya? Y ahora, la frecuencia relativa en porcentual. Chan, chan, chan. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay que saber chuta, a ver, que un sexto es igual a 0,16 periódico, ¿cierto? Entonces es igual a 16,6 periódico por ciento. ¿No? Sabemos que un tercio, pucha, elegir puros números periódicos, que fome. Bueno, filo, se entiende igual. Un tercio sabemos que es 33,3%. Un sexto de nuevo es 16,6 periódico por ciento. Y aquí un tercio también es 33,3 periódico por ciento. Aquí dio la pésima idea, lo hice mal. O sea, no lo hice mal matemáticamente, sino que elegí mal ejemplos porque eran puros números periódicos. ¿No? Pero se entiende. Si sumamos todos esos números, nos va a dar 100. ¿No? Y ahí también existe la frecuencia absoluta porcentual. ¿No? No, frecuencia acumulada porcentual. Y esa, la frecuencia acumulada porcentual sería igual que la de acá, pero se suma. No la voy a poner porque no sé sumar 16 más 33. ¿No? Ya, no, sí puedo. Pero ¿para qué atrasarnos más? ¿Ya? Y hoy tenemos que hacer los ejercicios todavía, estamos medio atrasados. Ya. Por ejemplo, acá escribí un ejemplo más bonito. Ya. La frecuencia relativa porcentual o acumulada, o sea, acumulada o relativa, equivale a escribir la frecuencia relativa en porcentaje. Y le dice 0,6 es igual a 60%. Preguntan, ¿cómo paso de 0,16 a 16,6? Multipliqué por 100. Esto hay que tenerlo ya, así en saber a la perfección que 3/4 es 0,75 y que el 75%, que 9 décimos equivalen al 90%, que un veinteavo es el 5%, ¿ya? Que un tercio es el 33,3 periódico por ciento, que un décimo equivale al 10%, ¿ya? La forma matemática de hacerlo es, ok, multiplico por 1000 y después aplico porcentaje, o sea, pongo el signo de porcentaje. Pero esa forma es fea. Cuando van a una tienda y le dicen hay 40% de descuento, se van a una tienda y dicen que hay 40% de descuento, y tienen que poder sacarlo al tiro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el 40% de 25? 40% de 25, chuta, no sé, pero el 10% de 25 sé que es 2,5. Y 10 veces, o sea, 4 veces el 10% me va a dar el 40%. Entonces, 4 veces 2,5 me va a dar 10, que es el 40% de 25. Entonces, si está con un 40% de descuento, me tiene que dar en 15. ¿No? Ya. Entonces, continúe. Perfecto. ¿Se entendió?
pasar fracciones a porcentaje ya es algo que hay que practicar, practicar y practicar y practicar, porque eso sí que hacerlo de forma manual es muy lento y tiempo no tenemos en la PSU. Ya, entonces aquí voy a definir otro concepto que es la marca de clase y corresponde al promedio entre los valores límites de la clase. Ya, esa clase también es una palabra que no había ocupado antes, que es el intervalo. ¿No? Aquí puse un ejemplo. Si un intervalo de notas va desde 6 a 7, su marca es el promedio, 6,5. ¿Sí? ¿Cómo saqué el promedio de dos números tan rápido? No los sumé y dividí por 2. Saqué el número que estaba en la mitad. ¿No? Si quieren lo pueden sumar y dividir por 2, pero es 6 más 7 son 13, dividido en 2 es 6,5. También se puede, pero creo que es más lento. ¿Ya? ¿Se entendió cuál es la marca de clase? Por ejemplo, ¿cuál sería la marca de clase si un intervalo empieza en 1,60, en 1,60 m y termina en 1,65? Si el intervalo va de 1,60 m a 1,65 m, 1,625. Perfecto. Sí, está bien. Sí, 1,625 porque está justo el promedio. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver medidas de tendencia. Uy, qué palabra tan fea, medidas de tendencia. Muy fácil. Hay tres que vamos a ver. La media aritmética, la mediana y la moda. ¿No? La media aritmética. La media aritmética, hay varias formas de calcularla, pero siempre se reduce a lo mismo. Voy a decir dos formas porque todo el resto de las formas es igual. La primera forma de calcular media aritmética es el promedio. Siempre que dicen promedio es media aritmética y muchas veces que dicen media aritmética es el promedio. ¿No? Y promedio no les voy a explicar cómo sacarlo, porque creo que todos saben cómo sacar el promedio, ¿cierto? ¿Cómo sacan el promedio de sus notas al final de cada año? Suman todas las notas y la dividen por el total de ramos, ¿cierto? Bueno, así se sacan todos los promedios, ¿no? Y dos, la segunda forma es que se anota como X barra, bueno, la media aritmética siempre se anota como X barra, y es, esto es feo, ¿ya? Pero vamos por partes. ¿Qué es esa E rara? Esa E rara es una letra griega mayúscula, la S. Esa S, tranquilos, no desesperéis. Esto lo escribí así porque la verdad andaba con poco tiempo y quería que también se supiera. Esto es una sumatoria. Uy, sumatoria, qué miedo. No, tranquilos, ¿ya? Sumatoria, ¿qué quiere decir? Que sumo todas las veces que aparece esto. Por ejemplo, si tengo 5x, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5, y me dicen la frecuencia relativa de cada x. ¿Ya? Me dicen la frecuencia de x1, la frecuencia de x2, la frecuencia de x3, la frecuencia de x4 y la frecuencia de x5. Entonces, ¿qué me dicen acá? Que tengo que sumar la multiplicación de x1 por la frecuencia 1. Después tengo que sumar la multiplicación de x2 por la frecuencia de x2. Después a eso tengo que sumarle x3 por la frecuencia x3. A eso le sumo x4 por la frecuencia x4. Y finalmente le sumo x5 por la frecuencia asociada a x5. ¿Ya? Y eso total lo divido por el total de datos. ¿Ya? Esto es importante que lo sepan sacar. Solamente sumar cada valor multiplicándolo por su frecuencia relativa y dividiéndolo por el total de datos. ¿No? Ya, ese f chico siempre se habla de frecuencia relativa.
¿no? Bueno, y este segundo método es el más utilizado en las tablas de distribución de frecuencia. Ya. La tercera forma es la media aritmética, es así. Y esto se ocupa cuando hay intervalos. ¿Ya? Por ejemplo, la marca, ya la había explicado antes, y es el punto medio de cada intervalo. Cuando no sé, el mismo ejemplo, si no sé cuántas personas, 100 personas miden entre 1,61 m y 1,65 m, la marca va a ser 1,63 m. Y ahí ocupo lo mismo que anteriormente de la marca. O sea, digamos, imaginemos que todas esas personas miden 1,63 m y lo multiplicamos por la frecuencia del intervalo. ¿Ya? Imaginemos que todas las personas miden la marca, es un decir nomás, no es verdad, pero y lo multiplicamos por el intervalo. De ahí nos va a dar, y al dividirlo por n, nos va a dar el total, o sea, la media aritmética. Ya, la mediana. La mediana, este valor sí que quiero que todos lo tengan bien. Bueno, en verdad todos. En verdad todos los valores, quiero que tengan bien todas las preguntas de la PSU. Pero este sí tienen que tenerlo bien. Es el valor que divide a un conjunto de datos. Qué palabras tan feas. Es un valor, un término, un valor, ¿ya? Que divide, o sea, que separa, que dice me paro acá y sé que para allá hay igual cantidad de datos que para allá. ¿Ya? Eso sí, siempre tiene que estar ordenado todo esto. O sea, el orden tiene que ser creciente o decreciente. ¿Ya? Por ejemplo, si les dan 1, 8, 7, 2, 2, 6, 4, 5, 1, 2, 8, no, tienen que ordenarlo y después pueden sacar la mediana. Ya. Ya, ahí preguntan, ¿y cuando la cantidad de datos es par? Bueno, ya va. Si la cantidad de datos es impar, el valor es el del medio. Por ejemplo, si tengo n igual a 13, tengo el 1 al 13 y me paro en el 7, ¿o no? Me paro en el 7 y tengo igual números para adelante que para atrás. ¿Ya? Si la cantidad de datos es par, entonces el valor es el promedio de los datos centrales. Por ejemplo, si tengo un n de 20, la mediana va a ser 10,5. O sea, entre el dato 10 y el dato 11. ¿Ya? A ver, me piden, puede retroceder un poco, pero no me quedó claro qué es MI. Mi. ¿Qué es MI? No sé qué quieren decir con MI. Ah, M sub I. Ya. M es el punto medio asociado a cada intervalo. ¿Ya? Es la marca del intervalo. A ver. Recurramos a la pizarra. Ya, a ver. Ya, imaginemos que tenemos un intervalo que va desde... Imaginemos que estoy hablando de la estatura de ustedes. ¿Ya? 1,61, 1,65 metros. Digamos que este es un intervalo, ¿ya? Y hay muchos otros intervalos así. Hay uno que va desde 1,66 a 1,70. Hay uno que va de 1,71
a 1,75, etc. ¿Ya? La marca de acá, la marca del intervalo 1, digamos que este es el intervalo 1, este es el intervalo 2 y este es el intervalo 3. La marca del intervalo 1 va a ser el número que está justo al medio, o sea, el promedio, o sea, 1,63. ¿Ya? La marca 2, o sea, el punto medio del intervalo 2 va a ser 1 metro, ¿cuánto? 1 metro como 1,68, ¿cierto? La marca 3 va a ser 1,73, ¿ya? Y ese, entonces, x barra sería, a ver, ya. Entonces, digamos, ¿cuántas personas hay en este conjunto? En el grupo 1, digamos que hay 8 personas. Ahí digamos que hay 6 personas. Y aquí digamos que hay 5 personas. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver? Ya. Entonces, si hay 6 personas, o sea, ya. Uy, qué feo eso. Bueno, se entiende. Ya. Entonces, x barra nos dicen que va a ser, o sea, el n total es 8, son 14, son 19 personas. O sea, esto va a ser dividido 19. Y la multiplicación de M1 por, ¿cuál es la frecuencia? 8 partido 19. 8 partido 19 más M2 por 6 partido 19 más M3 por 5 partido 19. ¿Ya? Ahora me salieron números feos porque los pensé a la rabia nomás. Esos 19, creo, sí. Y así se saca el promedio. ¿Se entendió cómo lo saqué? ¿Quedó más claro? ¿Quedó más claro qué es M sub I? Ya, perfecto. Ya. Entonces vamos avanzando. Cuando es impar es el valor del medio, o sea, la mitad más 1. O sea, no es como la mitad más 1, es como la mitad redondeada para arriba. Y cuando es impar es la mitad más 0,5. O sea, cuando es par es la mitad más 0,5 y cuando es impar es la mitad redondeada para arriba. Ya, la moda. ¿Qué es la moda? Tener iPhone. Yeah, bien, no. No, estoy hablando de la moda matemática. ¿Ya? ¿Puede haber más de una moda? Sí, puede haber más de una moda. Corresponde al intervalo que más se repite o al valor que más se repite. ¿No? Profe, usted es ser de la Universidad del Chiste, chuta. No, soy muy fome. Ya, puede haber más de una moda si dos o más intervalos o valores tienen la misma frecuencia. Ah, ya. ¿Se entendió lo que es la moda? Porque ahora vienen los ejercicios. Pero antes de los ejercicios, ¿puede explicar un ejemplo con bimodal o trimodal, porfa? En los ejercicios lo voy a explicar, ¿ya? Pero para no atrasarnos más, porque me sacan me sacan de acá si es que salgo después de las 10, o sea, después de las 8:15. ¿Ya? Ya, primero tengo que darles un aviso. Los invito a meterse a la página aprendoemprendo.cl y si tienen alguna idea de emprender en Chile o quieren saber qué es emprender, bueno, se pueden meter a esa página y pueden formar un grupo de máximo 2 alumnos con un profesor tutor o un profesor guía, ¿ya? Dos alumnos con un profe como máximo. Entran a esta página
y pueden decir, "Ah, yo creo que puedo subir mi idea y mi idea es, no sé, bueno, ustedes deben tener más ideas que yo, ¿ya? Y ahí también en la página hay tutoriales y les van a permitir aprender sobre otras ideas y mejorar la suya. Así que los invito a emprender en la página aprendoemprendo.cl para que suban sus ideas. ¿Ya? A ver, uy, hablaron mucho. Falta tomando agua y tal. No, este Aprendo Emprendo también es un proyecto del mismo, de la misma, bueno, parecido a Puntaje Nacional. Digamos que es como que es un evento hermano. O sea, es una idea hermana, ¿ya? ¿No? Por ahí me preguntan si mañana hay clases. Eh, debería. La verdad no sé cuál es la clase específica que hay. Y dicen, hay de física. Gracias por decirlo. ¿Ya? Todas las preguntas de clase o qué sé yo están en puntajenacional.cl, es la página donde están ustedes. Y se pueden meter a las clases en vivo y ver cuándo son. ¿No? To- ya. Esas preguntas las voy a responder al final de la clase porque si no nos vamos a atrasar demasiado. ¿Ya? Todos los miércoles a las 7 hago clase. Y tienen 2 minutos para hacer el ejercicio. Partieron. Muy bien. Tiempo. Ya. Em, ya. No, sin desesperar. Al comienzo de estas preguntas pueden ser un poco confusas, pero con la práctica y el entrenamiento se puede lograr. Entonces, leyendo, en una asignatura se deben de rendir 3 controles. Controles por acá. Ya, los controles por acá. Y las pruebas por acá. ¿No? La nota final se obtiene promediando estos dos promedios. O sea, tengo promedio de controles, tengo promedio de notas y se promedian y ese promedio tiene que ser igual o superior a 4,5 para eximirse. ¿Ya? Si el promedio de Joaquín, ¿ya? en las pruebas es de 4,5,
y en los primeros controles sacó esas notas respectivamente. O sea, ya tenemos el promedio de las pruebas y ya casi tenemos el promedio de los controles, ¿ya? ¿Qué nota necesita como mínimo en el tercer control para eximirse? ¿Ya? Por ahí dicen que porro. Oh, más pesado. A ver, ¿cómo es esto? Ya. Y dice así. Qué pesada, perdón. Qué pesado el comentario, quise decir. Ya. En una asignatura se deben rendir. A ver. El X barra de las pruebas es igual 4,5. ¿Ya? El X barra de los controles es igual a 5,5 más 6,5 más X. Ese es el X que no conocemos. Y todo eso dividido en 3. ¿Ya? Y si juntamos eso, el X barra total es igual a 4,5 más 6,5, no, 4,5 más 5,5 más 6,5 ¿no? A ver, 6,5 más 6,5 más X. Y eso partido en 3. Y todo eso, chuta, salió gordita la... Y todo eso dividido en... ¿En qué? ¿En cuánto hay que dividirlo? En 2, ¿cierto? Y eso tiene que ser mayor o igual a 4,5. ¿Sí? ¿Se entendió cómo llegué a eso? Esta es la parte más difícil, expresar esto. El promedio total se calcula de esa manera, o sea, el promedio de pruebas más el promedio de controles dividido en 2, y eso tiene que ser mayor o igual a 4,5. ¿No? ¿Es que este es el promedio de pruebas? Este es el promedio de controles. El promedio de estas dos cosas va a ser el promedio total, que es la suma de uno más el otro partido en 2. ¿No? Y voy a ver si es que me alcanza acá abajo. ¿Ya? Entonces, 5,5 más 6,5 es como 7 más 5, son 12. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir por acá. 4,5 por 2 debe ser mayor o igual a 4,5 más 12 más X partido por 3. ¿Ya? Y eso quiere decir que, bueno, a ver, resto 4,5 a los dos lados, entonces se me va este con este, me queda 4,5, tiene que ser mayor o igual a esto. Ahora multiplico por 3, a multiplicar por 3 me queda 3 por 4,5 al lado de allá. Entonces 3 por 4,5, 3 por 4 son 12, más 15, más 1,5 son 13,5. 13,5 tiene que ser mayor o igual a 12 más X. ¿Ya? Perdón. Perdón. Me equivoqué de signo. No debe ser mayor o igual.
tenía que respetar el signo anterior, y si ese es mayor o igual, este tiene que ser menor o igual. ¿Ya? Y este también. ¿Ya? 13,5 debe ser menor o igual a 12,5, no, 12 más X. ¿No? ¿No? Es que ahí, ya, lo que hice primero fue, agarré este 2 y lo pasé multiplicando para allá. ¿Ya? Al pasar el 2 multiplicando, me queda 4,5 por 2, tiene que ser menor o igual a 4,5 más esa fracción. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si resto 4,5 a los dos lados? Al restar 4,5 a los dos lados, se me va este y se me va el 2. Me queda solamente 4,5 a este lado. ¿No? Y después me queda 4,5 tiene que ser menor o igual a 12 más x partido 3. ¿No? Esto lo pueden hacer por su cuenta. Ahora me estoy saltando algunos pasos para que me alcance el espacio solamente. ¿Ya? Ya. Y entonces me queda 13,5 tiene que ser menor o igual a 12 más x. Entonces paso restando el 12 y me queda que x debe ser mayor o igual a 1,5. Tan, tan. ¿Se entendió cómo lo dice? Lo más importante, lo más difícil era llegar a esta ecuación. A esa ecuación. ¿Ya? ¿Qué parte no se entendió? Olvídense la parte como yo despejé. Yo despejo siempre un poco raro y un poco como apurado. El 13,5 es lo mismo que 4,5 por 3. ¿No? Me preguntan, ¿por qué 12 si 55 más 65 son 120? Sí, son 120, pero no estoy sumando 55 y 65. Estoy sumando 5,5 y 12,5. Quizá hay una coma que está media escondida. Voy a tratar de escribir más grueso, con otro lápiz. ¿No? Si quieren puedo poner 12,0, pero soy flojo y no me gusta poner coma 0. ¿No? Siguiente ejercicio entonces. No, antes de eso, me dicen el promedio de pruebas es eso. Aquí lo escribí de forma más bonita. Y el promedio de controles es eso. ¿Ya? Por ahí está el X que quiero despejar. Y el promedio total, no sé si se alcanza a ver, es el promedio de controles más el promedio de ese. Tiene que ser mayor o igual a 4,5. Ahí está. El promedio de pruebas más el promedio de controles partido en 2 tiene que ser mayor o igual a 4,5. Y de ahí despejamos X y tiene que ser mayor o igual a 4,5. No voy a poner toda la forma de despejar X acá, porque espero que todos puedan despejar X de acá, ¿ya? Sin mayores problemas. ¿Ya? Por ahí preguntan si este es el último. No, no es el último, es el primer ejercicio. ¿Ya? Siguiente ejercicio, 2 minutos desde ahora, ya.
tiempo. Este estaba un poco más difícil, ¿ah? No, pero el gran tema era algo numérico, ¿ya? Veamos cómo hacerlo. ¿No? Ya, entonces la diferencia entre la media y la mediana, ¿ya? De la muestra esa. Ya, entonces vamos a escribir de nuevo la mezcla, la muestra, pero de forma ordenada, ¿ya? 1, a ver, ahí está el 2, siempre voy tachando yo para que no se me quede ninguno. 2, aquí también hay un 2, hay otro 2, no. Ahora 1, 2, aparece 2 veces el 3. El 4 aparece 2 veces también. El 5 no aparece, el 6 aparece 2 veces. ¿No? Ah, no, el 5 sí aparece. Chuta. Ahí está el 5. 5, aparecía, el 6 aparecía 2 veces. ¿No? El 7, 9, 10 y 12. 7, 9, 10 y 12. Listo. Tengo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya. Voy a escribir por acá arriba que el n es igual 14. Ya. Entonces la media. ¿Cuál es la media? ¿Ya? La media es, a ver, 1 más 2 más 2 más 3 más 3 más 4 más 4 más 5 más 6 más 6 más 7 más 9 más 10 más 12 y todo eso, uy, se me cansó la mano. Todo eso partido en, uy, que me sale derecha esa línea, soy seco. Partido en el n, que es 14. ¿Ya? Ya, y esto es igual a, ya, por ahí dicen que es 5,2. Ya, tengo dos opciones, o les creo o sumo todo esto. ¿Ya? Tratemos de sumar todo esto. ¿Ya? Ahí tengo 10. Ahí tengo 20. Ahí tengo 30. Ahí tengo 40. 40. 40 más 24 son 64. 64 más 7. 64 más 7 son 71 catorceavos. ¿No? Y eso es 5, les voy a agregar, 2, 8, 5, ¿ya? Digamos que esto es 5,3. ¿No? Me faltó el 3. Toda la razón. Toda la razón, gracias, gracias. Es que ese 1 era un 4 escondido. ¿No cacharon? Ahí sí. ¿Ya? Ay, ya lo escribí, es 74. Lo siento, lo siento. Ya. 74 partido 14 es aproximadamente 5,3. Y ahora, ¿cuál es la mediana? Ya, la mediana es, hay 14 números. Entonces, si hay 14, ¿cuál es el que está en medio?
La media es 4. A ver, pero ¿cuál es el que está al medio? El 6,5, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, el término 6 y el término 7 son 4. Entonces la mediana es 4. ¿No? Pero como son, perdón, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si son 14, la mitad está en 7, ¿sí? Pero como es un número par, es la mitad más un medio. ¿Sí? Ahí es. La mediana es 4,5. ¿Sí? ¿Se entendió por qué la mediana es 4,5 y no 4? ¿En ambos lugares está ubicado el 4? No. A ver. La posición de la mediana es igual entre el 7 y el 8. ¿Sí? O sea, está entre los valores 7 y 8. O sea, está entre los valores, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está entre los valores 4 y 5. Y es el promedio de esos dos valores. ¿Ya? Entonces, el promedio menos la mediana es igual a 0,8. Aproximadamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora lo vamos a ver de forma más bonita. Ya, el primer paso, como dijimos, era ordenar. Y después obtenemos la media. Bla, 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 partido 14. Ahí está la media, que es igual a 5,28, bla, 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 5,3. ¿Ya? Es que lo aproximamos porque ahí dice aproximadamente. ¿Ya? Y ahora la mediana se encuentra entre los términos 7 y 8, porque es 14, el n es igual a 14. Entonces, como se encuentra entre 7 y 8, la mediana es 4,5. ¿No? Y si no dijera aproximarse, bueno, no habrían elegido un número tan feo como 74 partido 14. Habría sido 72 partido 12 quizás. ¿No? Ahí sería un número más bonito. La mediana es 4,5 y el x barra es 5,3. Entonces, la diferencia entre la mediana y el x barra o la media es 0,8. ¿Listo? ¿Todo ok con este ejemplo? ¿Con este ejercicio? Ya. Y de nuevo, siguiente ejercicio. Partieron.
Bueno, veo que ya muchos respondieron. Vayamos como en 1 minuto y medio de pregunta. Así que veamos qué podemos hacer. Ya. La siguiente tabla muestra el número de respuestas correctas que tuvo un grupo de alumnos en la pregunta de 7 preguntas, en una prueba de 7 preguntas. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? La moda es 10. Falso, falso. ¿Por qué no es 10? Es verdad, 10 es el número con mayor frecuencia. ¿Ya? Pero la moda no es 10, es 4. ¿Ya? Estuvo de moda. Chuta, estoy tapando todo, ¿no? Ah, no, estoy tapando el último ejercicio nomás, la última parte. La moda de esa prueba fue que la mayor cantidad de personas obtuvo 4 respuestas buenas. ¿Ya? Entonces la 1 es falsa. ¿Ya? 2. 40 alumnos rindieron la prueba. Parece que con esta estamos todos de acuerdo. Hay que sumar nomás. ¿Cierto? 5 más 4 más 8 más 10. A ver cómo sumamos esto de forma fácil. A ver, esto es 10 más 10 más 9 más 10 más 10 más 9 más 12. Creo que estoy sumando mal. Ah, no, eso es 11. Chuta. 8 más 3 son 11. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, 10 más 20, o sea, 20 más 20 son 40. ¿Sí? Si me dicen que no sé sumar, tienen razón. Yo no sé sumar. ¿No? Disculpen, ha sido una semana muy, muy dura. ¿Ya? Pero ojalá se pueda entender. La mediana es 4. O sea, si hay 40, si n vale 40, entonces la mediana está en el término 20,5, ¿cierto? ¿Dónde está el término 20,5? Voy a borrar. Chuta. El término 20,5 está, a ver, se puede ver así, a ver, hasta acá hay 5, hasta acá hay 9, porque 5 más 4 son 9, 9 más 8 son 17, hasta acá hay 17, y 17 más 10 hay 27. O sea, el término 17,5, aunque no existe, se encuentra en 4. Entonces, la moda sí es 4, es verdadero. Entonces, correctos, 2 y 3. ¿Ya? ¿Se entendió? Hoy me están haciendo bullying a través del chat. ¿Ya? ¿Se entendió por qué es 2 y 3? Igual ahora lo vamos a ver con letras más bonitas que la que yo acabo de hacer. A ver. Lo último de nuevo es que quizás les quede más claro acá. ¿Ya? 1 es falso, la moda equivale, se puede decir, como el intervalo, no el valor. ¿Ya? 2, la suma de las frecuencias. Aquí otra vez ocupé la sumatoria para ahorrarme trabajo. ¿Ya? Y la suma de las frecuencias es 40, porque sumé todo lo allá. ¿Ya? Y la mediana corresponde al dato promedio del dato 20 y el dato 21.
¿Sí? ¿Se entiende por qué esto? Porque hay 40 y la mitad de 40 es 20. Y si me paro justo en el 20,5, voy a tener igual cantidad de datos para allá como para atrás. ¿Ya? Entonces, es el promedio que está entre el dato 20 y el dato 21. ¿Ya? Hasta 3, o sea, hasta 3 preguntas correctas, 1, 2, 3, hasta acá, hay, eh, hasta 3 hay 17, hasta hay 17 personas. ¿Se entiende? Porque 5 más 4 más 8. ¿Ya? Esto como, estoy viendo como la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces, la persona que está entre el 20 y el 21, ¿está en el primer dato? No, porque hay solo 5 personas. ¿Está en el segundo? No, porque hasta ahí hay 9. ¿Está en el tercero? No, porque hasta ahí hay 17. ¿Está en el cuarto? Sí, porque ahí pasé a 27. O sea, entre 17 y 27 en algún momento tuve que haber pasado por el 20,5. Entonces el 20,5, que está en el grupo 4, o sea, número de respuestas correctas 4, es la moda. ¿Sí? ¿Se entendió? Qué bueno. Siguiente ejercicio. Ah, espera, hay alguien que dijo que no. Leí un no ahí. ¿Qué parte no se entendió? ¿Qué parte explico de nuevo? ¿Qué? Ah, ya. Ya, perfecto. Qué bueno. Entonces, siguiente ejercicio. Partieron. 2 minutos. Ya. Parece que a todos respondieron. Esta pregunta era un poco más fácil. Así que, de hecho, estaba pensando no escribirla y hacerla así. Para que 2 sea la única moda, debe ser el número que más veces se repite y no haber ningún otro número que se repite igual de cantidad de veces. ¿Ya? Solo si sale 5, este valor, o sea, el número 5, alcanzará la frecuencia del 2. Porque el 5 aparece 2 veces y el 2 aparece 3 veces. Entonces, si tiro el dado y sale 5, la moda ya no va a ser 2, sino que va a ser 2 y 5. Porque van a estar la misma cantidad de frecuencia. Y así, el 2 no va a ser la única moda. Entonces, si ocurre eso con cualquiera de los otros números, con el 1, 2, 3, 4 o 6, ningún problema. Sigue siendo la moda del 2. 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Sí? Vamos, siguiente ejercicio.
Bueno, la verdad me están apurando para irme, así que vamos a hacerlo un poco más. Lo voy a hacer yo nomás, ¿ya? Lo siento los que están trabajando todavía, ¿ya? Entonces, a ver, Andrea trabajó todo el año en una empresa, de enero a octubre le pagaron 400.000 y en noviembre y diciembre se hizo polola el jefe y le pagaron 1 millón. O sea, en noviembre y diciembre le pagaron 1 millón. No sé, no dice nada de polola, ¿ya? Y preguntan, en promedio, ¿cuánto ganó mensualmente? ¿Ya? Entonces, hay que sacar el promedio. De enero a octubre, lo voy a hacer así porque es más rápido. De enero a octubre hay 10 meses, ¿ya? 10 meses ganó 400.000, ¿no? De noviembre a diciembre, por 2 meses ganó 1 millón el mes, ¿ya? Y el X barra, el promedio se calcula como la cantidad de veces que aparece 400 más la cantidad de veces que aparece 1 millón dividido en 12. O sea, la cantidad de veces que aparece 400.000 por 400.000 más la cantidad de veces que aparece 1 millón por 1 millón dividido en 12. ¿Por qué dividido en 12? Porque es la cantidad de meses, ¿ya? De todo el año. Por ahí dicen, profe, no entendí. ¿Qué parte no se entendió? ¿Qué parte? 12 es el total de meses, ¿ya? Y 10 es la frecuencia total, o sea, frecuencia de que aparece el 400. Y 2 es el total, o sea, la cantidad de la frecuencia del millón, ¿ya? Esto también se puede pensar como, pensemos de la siguiente manera, ¿cuánta plata ganó en todo el año? Imagínense hubiera juntado toda la plata de todos los meses, no hubiera gastado ni un solo peso, habría ganado esta cantidad de plata, ¿cierto? Ya, entonces, imaginemos que tengo toda la plata de todo el año acá arriba y después la reparto en los 12 meses. Eso es lo mismo que estoy haciendo acá. Sumo toda la plata de todo el año y la divido en 12 meses. Y eso es igual a 500.000, como dijeron. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esta clase me atrasé un poco más, pero ojalá haya quedado todo claro. Un gusto nuevamente. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 7. Ojalá estén haciendo al menos uno, o sea, al menos 2 o 3 ensayos semanales de todas las asignaturas y que les vaya muy, muy bien. Chau, chau.